Mi hermana vino a quedarse unos días en mi apartamento tras romper con su novio, pero se adueñó de todo por meses y tuve que cambiar la cerradura cuando se fue a almorzar. Todo empezó cuando mi hermana terminó con su novio. Fue a finales de enero. Ni siquiera estaba en casa cuando me llamó llorando, diciendo que estaba en la puerta de mi edificio con 2 maletas y que no sabía a dónde ir. Ella vivía con el tipo en algún lugar de Queens y aparentemente él la echó después de una pelea fea. Yo vivo en Brooklyn, en un apartamento pequeño, pero me dio lástima. Nunca fuimos súper cercanos, pero es mi hermana. Le dije que podía quedarse unos días hasta que se organizara. Pensé que serían 3, tal vez 5 días. Llegó esa noche con cara de que le había pasado un camión por encima, tiró las maletas en un rincón de la sala y se metió directo en mi cuarto. Ni preguntó. Solo entró y se tiró en mi cama. Yo dormí en el sofá esa noche. Lo dejé pasar, porque, bueno, estaba visiblemente destrozada. Pero ahí ya me di cuenta que esto iba a ir mal. 2 días después, ya parecía que ella vivía ahí. Ropa por todos lados, platos sucios en la cocina, ponía sus series en la tele como si llevara meses viviendo conmigo. Yo llegaba de trabajar y ella estaba tirada, usando mi laptop, con mis medias puestas. Le pregunté si había hablado con alguna amiga para ver si podía quedarse en otro lado unos días. Me dijo que nadie tenía espacio, y que solo necesitaba un poquito más de tiempo. Bueno, unos días más, pero una semana se volvió 2, después un mes, y ella sin señales de querer irse, empezó a usar mi dirección como suya. Le llegaban paquetes con su nombre, incluso pidió comida con mi cuenta de Uber Eats, sin preguntar. Lo peor fue cuando empezó a traer gente, amigos suyos que yo no conocía. Un día llegué del trabajo y había 2 tipos sentados en mi sillón, jugando videojuegos y fumando. Ella estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, hablando por teléfono. Ahí ya me hervía la sangre. La enfrenté esa noche. Le dije que no era justo, que esto era mi casa, mi espacio, que habíamos quedado en que era algo temporal, unos días. Se puso a la defensiva. Me dijo que era un insensible, que estaba pasando por algo muy duro, que como iba a echarla a la calle así nomás. Se puso a llorar. Otra vez. Hizo todo ese numerito. Y yo, estúpido, otra vez lo dejé pasar. La verdad es que siempre fue así. Desde chica. Sabe manipular, sabe hacerse la víctima, sabe cómo girar todo a su favor para que alguien más se haga cargo. Y ahora me estaba tocando a mí. Y yo también tengo una vida. Trabajo tiempo completo, pago el alquiler solo, y no me da el sueldo para bancar a 2 personas, y menos si la otra ni siquiera intenta salir de la situación. En la tercera semana de marzo, después de casi 2 meses con ella ahí, todavía no había buscado trabajo. Le pregunté con calma si ya había enviado currículum. Me dijo que estaba dejando respirar la cabeza. Que no tenía sentido apurarse, que el universo iba a mostrarle el camino. Te juro que me quedé mudo. ¿El universo? ¿Estaba esperando que el universo le mandara una oferta laboral por correo? Ahí entendí, no se iba a ir sola. No tenía ninguna intención. Estuve días masticando esa idea. Empecé a sentir ansiedad solo de pensar en volver a casa. Mi departamento, que siempre fue mi refugio, se volvió un lugar que evitaba. Me quedaba en el trabajo hasta tarde. A veces cenaba en el auto. Una noche estuve 2 horas en el estacionamiento del Target escuchando música porque no podía más con la idea de abrir la puerta y ver a esa gente en mi sala. Y ni podía quejarme con mi familia porque lo único que decían era, «¿Pero es tu hermana?» ¿Y yo qué? ¿Yo no cuento? El lunes pasado me desperté con ruido de gente riéndose en la sala. Eran las 8 de la mañana. 3 personas tomando café con mi cafetera, como si nada. Y ella, muy oronda, me presenta como mi hermanito, el héroe que me rescató. Me reí por compromiso y me fui a duchar al gimnasio del edificio de al lado, porque en mi propia casa no había ni espacio para respirar. Salí de esa ducha con la cabeza hecha un caos, pero con una decisión fija. Ya no era cuestión de paciencia, de ayudar a alguien de mi familia, de ser comprensivo. Era un límite. Yo tenía que poner un puto límite porque nadie más lo iba a hacer. Ese mismo día, en el trabajo, estuve buscando empresas de mudanza y leyendo sobre leyes de inquilinos en Nueva York. Quería asegurarme de que no me pudiera joder legalmente, porque aunque no pagaba renta, llevaba más de 30 días en el apartamento, y técnicamente eso la volvía un ocupante con derechos. Una locura. Pero así funciona. Si llamaba a la policía, lo más probable es que no hicieran nada. No había violencia, no había amenazas, solo una hermana abusando de la buena voluntad de su hermano, y un sistema que le da más protección a quien ocupa que a quien paga el puto alquiler. Entonces empecé a pensar en algo más drástico. No fue un plan instantáneo. Durante los días siguientes, la cosa siguió igual o peor. Una noche escuché cómo hablaba por teléfono con una amiga sobre organizar una noche de chicas en mi casa. Como si fuera suya. Dijo que yo no iba a tener problema porque estaba siempre fuera o muy ocupado con su rutina aburrida. Te juro que escuché eso desde el pasillo, con una bolsa de supermercado en la mano,
y tuve que respirar hondo para no patear la puerta. Después de eso, no me hablaba como antes, como si yo fuera un extraño que tenía que agradecerle por tenerla ahí. Me dejaba notas tipo no te olvides de comprar leche o avísame si salís, así uso tu compu. ¿Mi compu? ¿Mi comida? ¿Mi tiempo? El viernes en la mañana encontré mi cepillo de dientes tirado en el suelo del baño, y uno nuevo en el vaso. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que no le gustaba cómo olía el tuyo, así que lo tiró. Me lo dijo masticando cereal, como si nada. Ese fue el punto final. Esperé el domingo. Sabía que se iba a encontrar con unas amigas para almorzar, porque lo había dicho en voz alta mientras revisaba su ropa el sábado por la noche. Dijo que iban al Soho House o algo así. Perfecto. Tenía un margen de 3 o 4 horas. Ese domingo me desperté temprano, esperé que se fuera y apenas cerró la puerta, salí corriendo al taller de la esquina. Les pedí que me cambiaran la cerradura lo más rápido posible. Me miraron raro, pero lo hicieron. Pagué en efectivo. Volví al departamento y saqué todas sus cosas, ropa, cosméticos, mochila, zapatos, todo, y las metí en bolsas grandes de basura, con cuidado, sin romper nada. Las bajé al depósito del edificio, en la parte que usan para almacenar cosas antes de mudanza. Hablé con el portero y le pedí que si venía mi hermana, le dijera que sus cosas estaban ahí y que no podía subir sin mi permiso. No me sentí mal. Ni una pizca. Solo alivio. Volví arriba, puse seguro y me senté en mi sillón. Silencio. Por primera vez en meses, silencio. Abrí la ventana, puse mi música, me preparé un café. Solo para mí. Y me tiré en mi cama por primera vez desde enero. No pasó ni 2 horas hasta que empezó el infierno. Llamadas. Mensajes. Golpes en la puerta. Gritos desde el pasillo. Primero fue la sorpresa. Después el drama. Después la rabia. Me decía que cómo podía hacerle eso, que estaba sola, que era mi hermana, que no tenía a dónde ir. Me escribió que era una traición, que nunca me iba a perdonar, que mis padres iban a saber de esto. Me senté en la cocina, con el celular sobre la mesa, mirándolo vibrar sin parar. No respondí. Después me llamó mi madre. Obvio. Gritando. Diciendo que cómo podía hacer eso con mi hermana, que era familia, que estaba vulnerable, que no tenía a nadie más, que siempre fui el más frío de los dos. Le dije que podía venir ella a buscarla, que podía llevarla a su casa, que no tenía problema. Y ahí empezó otra cosa, tú sabes que no puede venir aquí, tu padre no la aguanta, y además esto es pequeño. Ja. Qué conveniente. La bloqueé. A mi hermana también. Durante 3 días no pasó nada. Paz total. Después me enteré por un primo que ella se había ido a casa de una amiga, que estaba destrozada y que yo era un monstruo. Él me lo dijo medio en broma, pero después de tanto tiempo de aguantar, la verdad no me hizo gracia. Le pregunté si él la quería en su casa. No respondió. Pasó una semana y ya no tenía miedo de llegar a casa. Volví a cocinar tranquilo, dormí como no dormía desde diciembre. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba tenso todo el tiempo antes. Volví a vivir, básicamente. Creí que después de eso todo iba a calmarse, pero no. 2 semanas después del cambio de cerradura, llegó una carta a mi buzón. Escrita a mano. De mi hermana. Usó papel de libreta, como si estuviéramos en secundaria. Me escribió que lo que había hecho era inhumano, que la había echado a la calle sin previo aviso y que eso había afectado su salud mental. Y que si no le pedía disculpas, iba a tomar medidas. No decía cuáles, solo dejaba eso ahí, como una amenaza en tono pasivo. Terminaba con pensé que podía confiar en ti. La leí sentado en la escalera del edificio. No sabía si reírme o romperla. La metí en un cajón y no respondí. No tenía nada que decirle. Ella sabía bien lo que había hecho. No era una adolescente confundida. Era una adulta que se instaló en casa de otro adulto sin permiso, no aportó nada, y cuando se le terminó la comodidad, hizo drama. Pero ahí no terminó. Mi madre volvió a la carga. Esta vez con un mensaje más suave. Me decía que lo entendía, que quizás me había sentido invadido, pero que no había sido la manera. Que mi hermana estaba deprimida, que no tenía trabajo, que había tenido una ruptura muy dura, que no tenía las herramientas para enfrentar la vida sola. Y que yo, como hermano, tenía la responsabilidad de ayudarla a reconstruirse. Y ahí me hinché. Porque todo era sobre ella. Nunca una pregunta sobre cómo me sentía yo, sobre si yo estaba bien, sobre cómo había sido para mí bancarme 3 meses de caos en mi casa. Como si yo fuera un robot que tiene que absorberlo todo y mantenerse funcional. Mi vieja me dijo que yo siempre fui más fuerte que mi hermana. Esa frase me pegó. Porque sí, quizás lo fui. Pero nadie se pregunta por qué. Capaz porque nunca me dieron otra opción. No respondí. Empezaron a llover indirectas por el grupo familiar de WhatsApp. Fotos viejas, mensajes de qué rápido crecen con imágenes nuestras de niños, sonrisas forzadas, recuerdos falsos. Todo para ablandarme. Silencio total de mi parte. Pero después pasó algo que no esperaba.
Mi hermana volvió al edificio. Una tarde llego y la veo en la puerta, hablando con el portero. El tipo con cara de incomodidad. Ella con su sonrisa esa de falsa inocencia. Me acerco y lo primero que me dice es, solo quiero hablar, de verdad. Le dije que no había nada que hablar. Ella insistió, que no quería volver a vivir ahí, que solo quería cerrar bien las cosas. Acepté. Por idiota. Subimos. Le dije que 10 minutos, máximo. Entra, se sienta, mira el lugar como si lo extrañara. Y me suelta, podrías haber hablado conmigo antes de hacer eso. Le contesté, te lo dije como 5 veces, que no podía más, que necesitaba el espacio, que esto era temporal. No quisiste escuchar. Me dice que lo mío fue una traición, que no espera eso de un hermano, que si los roles fueran al revés, ella me habría bancado. Y ahí exploté. Le dije que claro que sí, porque ella no sabe lo que es mantener un lugar sola, pagar cuentas sola, lidiar con todo sola, que bancar a alguien no es solo abrir la puerta, es ceder tu paz, tu rutina, tu descanso, y que lo hice, por semanas, y que ni un gracias recibí, solo exigencias, y más invasión. Le dije que se había comportado como una ocupante, no como una invitada. Se quedó callada. Por un segundo pensé que había entendido, pero no. Se paró, agarró su bolso, me miró fijo y dijo, te juro que no voy a olvidar esto nunca, y se fue. Esa misma noche, otra carta bajo la puerta, esta vez, más larga. Me decía que la familia debería ser incondicional, que si no podía contar conmigo, no podía contar con nadie, y que esperaba que no necesitara nunca algo de ella, porque no iba a estar. Que para ella, yo había muerto. Dramática como siempre, la rompí en pedazos, no por odio, por cansancio. Lo gracioso es que desde que se fue, todo empezó a mejorar. Mi ansiedad bajó, dormía mejor. Empecé a enfocarme de nuevo en mi trabajo, a cuidar de mí. Pero igual sentía algo, no culpa, más bien tristeza, porque esta mierda no debería pasar entre hermanos. Pero pasa. Y cuando crees que no se puede poner más incómodo, llega el tío metido. El hermano de mi madre. Me manda mensaje un sábado al mediodía, que si tengo tiempo para almorzar, que quiere hablar de familia. Ya sabía para dónde iba eso, pero igual fui. Y lo que me dijo en ese almuerzo me dejó helado. El almuerzo con mi tío fue en un lugar cerca de Flatbush, un diner barato, de esos con mesas pegajosas y café que parece agua sucia. Me senté sin hambre, ya sabía que me iban a sermonear. Lo que no sabía era cómo. Él empezó suave, como si estuviéramos hablando de fútbol. Me preguntó cómo estaba el trabajo, cómo iba todo. Yo le seguí la corriente, pero a los 5 minutos ya estaba sacando el tema. Tu mamá está muy angustiada con todo esto. Me lo tiró como si yo hubiera matado a alguien. Le dije que no estaba enojado con mi madre, solo cansado. Que siempre me tocaba a mí hacerme cargo. Que nadie quería ver cómo mi hermana se aprovechó de mí por meses. Que no fue una discusión, fue una invasión. Y ahí el tipo cambia el tono. Me dice, mira, yo sé cómo es tu hermana. Todos en la familia sabemos. Pero es tu hermana, ¿quién más va a estar ahí por ella si no sos vos? Y ahí fue cuando me agarró. Porque esa frase, con toda su buena intención, resumía el problema. Todos saben cómo es ella, pero nadie le pone un límite. Porque es así, porque pobrecita, porque está pasando por un momento difícil. Y al que sí le pone un límite, lo tratan como un traidor. Le dije, ¿sabes qué? Ya estuve ahí, fui el que estuvo. Pero nadie preguntó cómo estaba yo. Mi tío se quedó callado un rato. Después me dice, bueno, pero ahora quiere arreglar las cosas. Le pregunto qué significa arreglar. Me dice que mi hermana está considerando buscar un trabajo en serio, que quiere retomar su vida, pero que necesita sentirse apoyada por su familia, que necesita saber que si se cae, alguien la va a agarrar. Le contesté que yo no soy una red de seguridad, que si ella quiere reconstruir su vida, genial, pero no en mi espalda. Me dijo que eso sonaba muy duro. Y le respondí, sí. ¿Y real? Volví a casa con dolor de cabeza. Esa semana, de repente, empezaron a aparecer mensajes más suaves de mi hermana. Nada directo. Reaccionaba a mis historias de Instagram, me mandaba memes, cosas así. Como si quisiera volver a entrar por la ventana después de que la saqué por la puerta. No le respondí. Hasta que un jueves, encontré una bolsa colgada del picaporte de mi puerta. Era una caja con brownies, hechos por ella, supuestamente. Una nota decía, pensé que podías necesitar algo dulce. Perdón si te hice sentir mal. No decía perdón por invadir tu casa. No decía me equivoqué. Solo un si te hice sentir mal. Esas frases vacías, como si la culpa fuera mía por sentirme mal. Guardé los brownies en la heladera. Nunca los comí. Unos días después, llamé a mi madre. Tenía la necesidad de decirle las cosas sin vueltas. Le dije que no quería cortar la relación con ellos, pero que tampoco podía seguir siendo el que siempre cede. Que si ella quería que las cosas mejoraran, tenía que dejar de justificar todo lo que hace mi hermana.
Y me dijo algo que no esperé, es que me da miedo lo que puede pasarle si todos le dan la espalda. Ahí entendí todo. Mi madre no la defiende porque no vea lo que hace. La defiende porque le tiene miedo. A lo que pueda hacer. A que se hunda. A que se corte del mundo. A que toque fondo. Y yo, sin darme cuenta, fui el último hilo al que se estaba agarrando. Cuando lo solté, entró el pánico. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Pero no puedo ser responsable de la salud mental de otro adulto. No cuando a mí me está costando sostener la mía. Desde esa conversación, mi madre empezó a soltar un poco. No mucho, pero algo. Me pidió que al menos no la bloquee. Que si mi hermana quiere hablar, pueda hacerlo. Accedí. Le dije que leería sus mensajes, pero que no prometía responder. Pasaron semanas. Algunos mensajes llegaron. Más fotos, más frases neutras. Uno espero que estés bien cada tanto. Nada más. Y justo cuando pensé que por fin la cosa se había estancado, me llegó un mensaje de mi hermana que me congeló. Estoy embarazada. No es del ex. Y no tengo a nadie más, ¿podemos hablar? La puta madre. Cuando leí ese mensaje, me quedé en blanco. Literal. Me quedé sentado en la cama, con el celular en la mano, sin saber qué hacer. Estoy embarazada. Así, seco. Sin rodeos. Como si soltara una bomba y se quedara mirando a ver qué pasaba. Pasaron minutos y no podía escribir nada. No por shock, sino porque una parte de mí ya esperaba algo así. Era el tipo de cosa que solo podía venir después de todo lo anterior, como si su vida fuera una sucesión de incendios que siempre terminaban en mi puerta. No respondí esa noche. Dormí mal. Tenía la cabeza a mil. ¿Qué significaba eso? ¿Me estaba diciendo para que le diera apoyo? ¿Quería volver a quedarse en mi casa? ¿Esperaba que yo me hiciera cargo de algo? A la mañana siguiente, otro mensaje. Lo sé, no me odies. No lo planeé. Pero estoy sola. Me levanté, me vestí, y salí sin decir nada. No tenía respuestas. Fui a trabajar como un zombi. Esa tarde, me decidí a escribirle. Le pregunté si había ido al médico. Me dijo que sí, que estaba de 9 semanas, que ya lo había confirmado. Le pregunté quién era el padre. Me dijo que no sabía si quería decirlo, que no tenía contacto con él, y que no estaba segura si quería tener el bebé o no. Le pregunté, ¿y por qué me contas esto a mí? Me contestó, porque no tengo a nadie más, porque me equivoqué con vos, porque pensé que, no sé, tal vez me podías ayudar. Ahí fue cuando me molesté. Porque otra vez era eso, el no sé, el tal vez, el me equivoqué, pero nunca algo concreto, nunca un asumir responsabilidad. Siempre esperando que otro venga a limpiar el desastre. Le dije que no era justo, que no podía simplemente soltarme eso después de todo lo que había hecho, que yo no era un seguro de vida, que no podía vivir apagando fuegos que no eran míos. Me contestó, lo sé. Solo necesitaba que lo supieras. Nada más. Y ahí me quedé. Con ese solo necesitaba que lo supieras, como si eso me diera paz. Como si con eso ya no fuera mi problema. Pasaron unos días en silencio. Yo no la contacté. Ella tampoco. Hasta que una noche, cuando volvía del supermercado, la vi parada en la vereda frente a mi edificio, con una mochila, sola. Otra vez. Igual que la primera vez en enero. Como un déjà vu pero peor. No sé qué me pasó. No le grité, no le dije nada. Solo la miré y le dije, ¿qué haces acá? Me dijo, no tengo a dónde ir. Le contesté, y yo no puedo ser ese lugar otra vez. Me pidió que al menos la dejara subir para hablar. Le dije que podíamos hablar ahí, en la calle. Me preguntó si podía entrar al baño. Le dije que no y ahí se quebró. Se puso a llorar. En medio de la vereda. Diciendo que estaba asustada, que no sabía qué hacer, que no quería estar sola con esto. Y yo, juro que no sabía si acercarme o irme. Me dolía verla así. Por más mierda que hubiera hecho, era mi hermana. Pero también sabía que si la dejaba volver a entrar, todo iba a empezar de nuevo. Me acerqué, le di un billete de $100 y le dije, busca un hostel. Llama a mamá. Llama a alguien. Pero no podés volver acá. Ella no lo aceptó. Me lo tiró de vuelta. Me gritó que yo era una basura de persona. Que no tenía corazón. Que ella hubiera dado todo por mí. Que era sangre. Y ahí le respondí algo que venía guardando hacía meses. La sangre no es excusa para arruinarle la vida a otro. Me fui. Subí. Cerré la puerta. Y me quedé un rato parado mirando la cerradura. Pensando en todo lo que había llevado hasta ese momento. En cómo una familia puede romperse así, sin gritos, sin golpes. Solo por el peso acumulado de no decir las cosas a tiempo. Esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente, revisé el celular. Había un último mensaje de ella. Te juro que no me vas a volver a ver. Y cumplió. No supe más nada de ella por un buen tiempo. Nadie me llamó. Nadie me dijo dónde estaba. Ni mamá, ni nadie. Silencio absoluto. Hasta que un mes después, recibí una carta. Oficial. De un abogado. No era una demanda, pero sí una solicitud formal.
Quería que yo fuera tutor legal provisional del bebé, si ella decidía tenerlo. Ahí se me cayó el alma al piso. La carta llegó un martes, en un sobre blanco, sin logo ni nada raro. No pensé mucho, la abrí mientras comía algo parado en la cocina. Al principio no entendí lo que estaba leyendo. Después, con el nombre del estudio legal y el tono del texto, me di cuenta, era real. No era una demanda. Era una especie de aviso, una consulta formal. Si mi hermana decidía tener al bebé, quería nombrarme como tutor legal temporal, por si algo le pasaba o si no podía hacerse cargo en los primeros meses. Firmado por un abogado que ni conocía. Abajo, su firma. Y más abajo, la de ella. Me apoyé contra la heladera y me quedé ahí, con la hoja en la mano. Esto no era un juego. No era un berrinche más. Esto era legal. ¿Oficial? Como si ya diera por hecho que no iba a poder con lo que se venía, y que yo, el mismo que echó de su casa, iba a decir sí, claro, deja un bebé a mi cargo, sin aviso, sin nada. Guardé la carta en una carpeta. Me lavé la cara. Y llamé al abogado. Me atendió una secretaria. Me pasaron con él después de unos minutos. Le pregunté si esto era obligatorio, si yo tenía que hacer algo. Me dijo que no, que solo era una notificación. Que mi hermana había dicho que quería dejar claro quién estaría a cargo del bebé si ella no estaba en condiciones. Que no había tomado ninguna decisión final todavía, pero que estaban evaluando opciones. Le dije que no aceptaba, que no quería ninguna tutela, que ni sabía si el bebé iba a existir. Me contestó que lo entendía, que no era un compromiso legal todavía, pero que lo dejarían asentado. Colgué. Y me sentí sucio. Como si todo esto me estuviera arrastrando a un pozo que no era mío. Una situación que no pedí, que no construí, que no elegí. Pero que igual me estaba chupando para adentro, como siempre. Esa semana fue un infierno mental. No podía dejar de pensar. ¿Y si tenía el bebé? ¿Y si realmente me lo encajaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a vivir con eso? No lo hablé con nadie. No confiaba en nadie para contarlo. Mi madre ya había demostrado que estaba del lado de ella. Mis amigos no sabían ni la mitad de todo esto. ¿Y quién quiere ser el tipo que se pone a hablar de que su hermana lo quiere convertir en padre suplente? Un sábado a la tarde me fui a caminar por Prospect Park, solo. Me senté en un banco. Estuve ahí casi una hora. Vi pasar familias, parejas, gente con bebés. Y me pregunté si era yo el que estaba roto, o si el resto simplemente aceptaba las cosas sin hacerse tantas preguntas. Porque algo en mí sí quería proteger ese bebé. No lo niego. No por mi hermana, sino por el bebé. Una parte chiquita de mí pensaba, si ella lo tiene y no puede, ¿vas a dejarlo en el sistema, vas a mirar para otro lado? Y me odié por pensar eso. Porque eso es lo que ella quería. Que yo me sintiera así. Que mi moral me aplastara. Que mis principios hicieran el trabajo sucio. Volví a casa, saqué la carta de la carpeta. La rompí. Y la tiré. Después, le escribí. Le puse, no cuentes conmigo para esto. No voy a ser el plan B de nadie. Si vas a tener ese bebé, hacete cargo. Me clavó el visto. Nada más. Esa noche soñé con mi viejo, que ya murió. En el sueño me decía, vos no sos malo. Solo estás cansado. Me desperté con el corazón apretado. Días después, mi madre me escribió. Me preguntó si sabía algo de mi hermana. Le dije que no. Me dijo que estaba preocupada, que no le respondía los mensajes, que no sabía si se había ido de la ciudad, que ni siquiera sabía si seguía embarazada. Y ahí me pegó el miedo, porque por más que estuviera harto, no quería que le pasara nada grave. No quería enterarme por Facebook que había desaparecido. O algo peor. Intenté llamarla. Número desconectado. Le escribí. Nada. Silencio. Me senté en el sillón, con el celular en la mano. Y empecé a pensar si todo esto, desde el principio, era solo una bola de nieve que ninguno de nosotros supo parar a tiempo. Y justo cuando ya pensaba en ir a la policía, me llegó un mensaje de un número desconocido. Una dirección. Un nombre. Un horario. Y solo una línea, voy a la clínica. No quiero estar sola. Mi hermana. Cuando vi ese mensaje, me quedé helado. No decía más nada. Ni por favor, ni podés venir. Solo eso, una dirección, un horario, una frase. Me lo leí 3 veces. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la hora que había puesto. No sabía si ir. Parte de mí quería ignorarlo. Después de todo, ella había sido la que me empujó a cortar el vínculo. Me había gritado en la calle. Me había mandado una carta legal. Me había usado. ¿Por qué tenía que estar yo ahora, en el momento más difícil? Pero otra parte, esa que siempre juro que voy a apagar y nunca puedo, me decía que no podía dejarla sola. Fue. La clínica estaba en el Bronx. Tomé 2 trenes para llegar. El barrio era medio denso, el tipo de lugar al que no irías solo si no tenés por qué estar ahí. Llegué unos minutos antes. El edificio era gris, antiguo, con una cruz azul en la puerta. Una clínica comunitaria. Ella estaba sentada en el banco de afuera, con una capucha y la mirada en el piso.
Tenía una mochila pequeña y los ojos hinchados. Me vio, no dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza como diciendo gracias por venir. Tampoco le dije nada. Entramos. El lugar estaba casi vacío. Nos dieron unos papeles, la llamaron por su nombre. Se fue con una enfermera. Me quedé en la sala de espera, con la tele prendida en mute y una pareja discutiendo bajito en el rincón. Estuve ahí más de una hora. No sabía qué estaba haciendo. No sabía si ella iba a abortar, si iba a pedir una ecografía, si solo necesitaba que alguien la llevara. No entendía nada. Y no quería preguntar. Estaba ahí solo porque me lo pidió. Porque a pesar de todo, no podía dejarla sola en eso. Salió. Tenía cara de no haber llorado, pero sí de haber estado a punto todo el tiempo. No dijo nada. Solo me miró y dijo, vamos. Le dije que sí. Caminamos hasta la estación. Subimos al tren. Silencio. Miraba por la ventana. Yo también. Cuando llegamos a Manhattan, en el cambio de línea, me soltó, no lo voy a tener. Así, sin rodeo. Ni voz temblorosa, ni drama. Como si hubiera decidido apagar la parte de ella que se emociona. Seguía mirando al frente. Le dije, está bien. Y nada más. Después, agregó, no quería hacerlo sola. Me dieron ganas de decirle que sola estaba porque quemó todos los puentes, que sola estaba porque nadie puede vivir esperando que otro le salve el día. Pero no lo dije, ya no servía de nada. Se bajó antes que yo. Me abrazó. Primer abrazo desde enero. Me dijo gracias, en voz baja. Y se fue. Ese día llegué a casa y me metí directo a la ducha. No por higiene, por necesidad. Necesitaba agua, calor, encierro. Quedarme ahí parado sin pensar. Como si el día no hubiera pasado. Durante las semanas siguientes, ella desapareció otra vez. No escribía. No llamaba. Solo supe, por mi madre, que había empezado a quedarse en casa de una amiga. Que no hablaba mucho. Que estaba mejorando. No pregunté más. No quería saber. Hasta que un día me llegó un mensaje que decía, estoy empezando de cero. En serio esta vez. Te lo prometo. No le contesté. No porque estuviera enojado, sino porque ya no quería meterme más. Si lo decía en serio, se iba a notar en sus actos, no en sus textos. Y por un tiempo pareció que sí, que era verdad. Se mantuvo alejada. No más mensajes, no más dramas, no más pedidos. Yo seguí con mi vida. Incluso empecé a salir con alguien. Por primera vez en meses, sentía que tenía espacio para mí, para mis cosas. Hasta que, una tarde, recibí una llamada de mi madre. No atendía hacía semanas, pero ese día algo me hizo apretar el botón verde. ¿Estás sentado?, me dijo. Odio esa frase. Siempre significa que algo malo pasó. Lo que dijo después me dio un vuelco al estómago. Mi hermana había tenido un colapso. Un ataque de ansiedad fuerte. La habían internado en observación. Nada grave, pero sí serio. La amiga con la que vivía llamó al 911. Dijo que la encontró llorando, sin poder respirar, repitiendo cosas sin sentido. Y después me dijo, pidió verte. No quería ir. La verdad, no quería. Me quedé en el sillón mirando la nada después de hablar con mi mamá. Ya sabía lo que venía. Otra vez lo mismo. Otra crisis, otra vez ella pidiendo por mí. Como si todo lo que pasó antes no hubiera existido. Como si yo no tuviera heridas, ni agotamiento, ni vida propia. Pero fui. No por ella. Por mí. Fui porque si no iba, me iba a quedar con la culpa. Y lo peor no era sentirme culpable, era saber que yo no era así. Que nunca fui el que da la espalda cuando alguien se cae. Y que, si bien ella me había cagado muchas veces, yo no quería que eso me convirtiera en otra cosa. El hospital era uno de esos públicos, grandes, impersonales, cuartos con camas separadas por cortinas, luces blancas que te hacen doler los ojos, enfermeros caminando rápido sin mirar a nadie. Me pasaron a una salita de espera. Estuve ahí una hora. Después me dejaron entrar al cuarto donde estaba. No tenía su celular, ni libros, ni nada. Solo estaba ahí, sentada en la cama, con una bata del hospital y la mirada apagada. Cuando me vio, no lloró. No se levantó. Solo me dijo, pensé que no ibas a venir. Le contesté, yo también. Me senté al lado. No nos abrazamos. No nos tocamos. Solo estuvimos ahí, en silencio. Después de un rato, empezó a hablar. Bajito, como si no quisiera que la escucharan. Me dijo que se sentía vacía, que llevaba semanas fingiendo que estaba bien, que sentía que había arruinado todo, que no tenía idea de cómo reparar nada, y que no sabía si alguien todavía quería que lo hiciera. Me pidió perdón. No con esas palabras exactas. No dijo, perdón por invadirte, ni perdón por manipularte, ni por hacerte responsable de todo lo que yo no podía manejar. Pero sí dijo, fui una mierda con vos. Y por primera vez, sonó sincero. No le dije, te perdono. Solo le dije, ya lo sé. Y con eso bastó. Me fui antes de que terminara la hora. Ella tenía que descansar. Y yo también. En el pasillo,
Una enfermera me alcanzó y me preguntó si yo era el hermano. Asentí. Me dijo que ella estaba estable, que el problema no era físico, que necesitaba ayuda, sí, pero también tiempo, y que no podía hacerlo sola. Pero tampoco con presión. Le dije que entendía. Y creo que en ese momento, por primera vez en toda esta historia, de verdad lo entendí. Mi hermana no era solo una carga. Era una persona jodida, sí. Inestable, sí. Egoísta muchas veces, pero también alguien que venía arrastrando un vacío del que yo no tenía idea. No justifica todo lo que hizo, pero explica por qué se quebró. No volví a verla en semanas. Salió del hospital y se mudó a otra ciudad con una prima lejana. Está en terapia. Me manda mensajes cortos, cada tanto. Nada profundo, solo hola, hoy fue un buen día, me acordé de vos. No respondo siempre, y cuando lo hago, tampoco escribo mucho. La relación no está arreglada, pero está en pausa, y por ahora, eso alcanza. Con mi mamá, la cosa está igual. Me llama menos. Creo que entendió que también tiene que soltar un poco. Que no todo se puede arreglar con «es tu hermana». Que hay cosas que rompen, y que aunque uno perdone, no siempre vuelve a ser lo mismo. Yo sigo en mi vida. Volví a salir con la chica con la que había empezado a hablar antes de todo esto. Empecé a dormir bien otra vez. Cocino más. Escucho música. No pienso todo el tiempo en qué desastre va a caerme encima. Y si me preguntas si haría todo esto de nuevo, no sé. Tal vez sí. Tal vez no. Lo único que sé es que esta vez, puse el límite. Y que lo mantuve.